Ok, una malla sencilla para explicar más o menos cómo se comportan los acoplamientos de la bobina. El circulito es el de L1 con L2, el triángulo es el L1 con L3, el cuadrado es L2 con L3. Entonces voy a hacer espacio acá y voy a analizar entonces la malla 1. ¿Verdad? Entonces, como no tengo fuente, esto matemáticamente puede que esté incorrecto porque por el hecho de que no tengo fuentes, pero solo lo estoy explicando para que vean cómo se comporta la malla. Sería I1, ZL1. Esta parte recuerdan que es como si no existiera acoplamiento y tenga la malla normal. Luego vienen los acoplamientos. Si aquí tengo más menos, más menos, más menos. Aquí alguna corriente y aquí. Vamos a determinar los signos de cada uno. ¿Por qué tengo 1, 2 y por qué tengo 2, 1? Porque estoy tocando 1 con 2. Luego cuando sigo recorriendo la malla voy a tocar 2 con 1 otra vez. Entonces voy a tener una de 1 con 2 y una de 2 con 1 en la misma malla. Entonces, cuando yo tenía algo con respecto a esto, una reactancia acoplada así, esta letra yo tomaba como referencia la corriente de malla. Y para este, referencia la corriente que pasa por ella. ¿Ok? Entonces, siguiendo ese razonamiento, voy. ¿Qué corriente pasa de malla tiene I1? La bobina 1. La corriente de malla es I1. Entonces, con respecto a I1, que es la corriente de malla, ella sale. Con respecto a I2, a la bobina 2, perdón, sería la corriente que pasa por la bobina 2, que tengo esta opción y tengo esta opción. Entonces yo voy a elegir esta opción, porque me provoca, pero también lo pueden hacer con la de arriba. Y esa corriente yo lo voy a llamar I sub 0, si le quieren colocar un nombre. I sub 0 va a ser I2 menos I1, ¿verdad? Entonces, con respecto a esa I sub 0, ella está saliendo. Entonces el signo que coloco es positivo. La corriente que coloco aquí es I sub 0, porque es la corriente que pasa por la bobina 2. Yo le llamé I2 menos I1. ¿Ok? El razonamiento es el mismo acá. La corriente de malla que tiene la bobina 2 sería I1, porque estoy analizando la malla 1. Con respecto a esa corriente, ella está entrando. Con respecto a la corriente que pasa por la bobina 1, la corriente que pasa por la bobina 1 es esta de acá, que por coincidencia es la corriente 1. Entonces no vaya a tener mayor problema. Con respecto a esa corriente, ella sale. Entonces, si una entra y una sale, ya sé que eso es negativo. La corriente que coloco aquí es la corriente que pasa por la bobina 1, que sería I1. Ajá. Acá vamos a terminar el sentido de la corriente y los signos. Entonces, bueno, me voy con respecto a la bobina 2. La bobina 2, ¿qué corriente de malla tiene? I1. Entonces, con respecto a esa corriente I1, ella está saliendo por punto. Pero recuerden que es el cuadrado es el de 2 con 3. Entonces ella sale. La corriente que pasa por la bobina 3 sería esta de acá.
que por coincidencia es I2. Entonces ya está entrando allí. Obviamente el signo va a ser negativo. La corriente que pasa por la bobina 3 es I2. Entonces aquí me falta un acoplamiento, que es el del triangulito, que no lo he hecho. Entonces voy a escribirlo por aquí arriba. Más un signo, X1 con 3, una corriente. Aquí va más o menos una corriente. Entonces me voy. Con respecto a la corriente de malla de la bobina 1 va a ser I1, entonces con respecto a ella sale. Con respecto a la corriente que pasa por la bobina 3 es I2, entonces ella ahí está entrando. El signo va a ser obviamente negativo. La corriente que coloco aquí es la corriente que pasa por la bobina 3, I2. Ahora, la malla 2. Malla 2. Ser igual todas las caídas normales. ZLT más ZL2 menos I1 ZL2. Vienen los acoplamientos. Un signo más o menos. Un X. X 2 con 1, porque tengo el círculo, más la corriente, más un signo más o menos, un acoplamiento de 2 con 3, con una corriente, más otro signo, un acoplamiento de 3 con 2, alguna corriente, y como tengo el triángulo, tengo un acoplamiento de X con 3 y 1, y la corriente. Entonces tengo que determinar qué signo va aquí y la corriente. Entonces voy. Corriente de malla de la bobina 2. Estoy con la malla 2, la corriente es 2 y 2. Entonces con respecto a ella, ahí está. Recuerden que el X21 con el circulito está saliendo. Con respecto a la corriente que pasa por la bobina 1 es I1. También está saliendo. Entonces el signo que coloco acá es más. La corriente que coloco aquí es la corriente que pasa por la bobina 1, que es I1. Voy con 2, 3. La corriente de malla de la bobina 2 es obviamente I2 con respecto a ella. Recuerden que 2 con 3 es el cuadrado. Entonces con respecto a ella entra. Y la corriente que pasa por la bobina 3 es esta. Que en este caso es I2. Con respecto a ella entra. Si ambas entran y ambas salen es positiva. El signo que coloco es la corriente que coloco es la corriente que pasa por la bobina 3, que sería I2. ¿Ok? Ahora voy de 3 con 2, voy a leer ya para acá. La corriente de malla de la bobina 3 es de nuevo I2, que está en la malla. La corriente con respecto a ella entra. Recuerden que en 3 con 2 sigue siendo el cuadrado. La corriente que pasa por la bobina 2 es esta I sub 0. Yo te estoy diciendo que con respecto a I sub 0 ella entra. Si ambas entran, esto es positivo. La corriente que coloco aquí es la corriente esa I sub 0, que ya sabemos que es I2 menos I1. Me falta la de 3 con 1 por el triangulito. La corriente de malla de la bobina 3 sería I2. Con respecto a ella está saliendo. Y con respecto a la corriente que pasa por la bobina 1 es I1. Y con respecto a ella está saliendo. Entonces el signo que coloco aquí es positivo. La corriente que coloco aquí es la corriente que pasa por la bobina 1, que es I1. Y ese es todo el análisis.
Lo pueden revisar con calma y ven las cuentas que saqué.